Bueno, pues atentos al conflicto en Ucrania con información de última hora, por cierto, que apunta que funcionarios europeos de Reino Unido, de Francia, también al parecer de Estados Unidos, van a reunirse este sábado en París. No va a asistir Donald Trump, no está claro si va a asistir o no Marco Rubio, pendientes, bueno, de estos pataleos, ¿no?, por parte de Europa. Si os parece, vamos a mirar también a lo que es otra de las noticias del día de hoy. El foco está puesto en Oslo, en Noruega, donde ha reaparecido María Corina Machado y donde habla, bueno, precisamente de lo que sucedió ayer, ¿no?, esta incautación de un petrolero por parte de Estados Unidos, y le han preguntado directamente a Machado si apoya una invasión de Estados Unidos. Dice que Venezuela ya está invadida. José Antonio, si te parece, empezamos contigo de nuevo. ¿Cómo ves estas declaraciones de Machado y en general la situación en Venezuela? Mire, me vais a permitir que le eche un vistazo al siglo XX venezolano, con lo cual se entiende muy rápidamente y sencillamente el tipo de declaraciones que acaba de hacer. En 1908, nada menos, los Estados Unidos instauraron la dictadura del quien era el vicepresidente entonces, llamado el Tirano Gómez, a cambio de que el famoso Tirano Gómez en Venezuela entregase el petróleo venezolano a las tres principales empresas petroleras de la entonces, que era la Standard Oil, la British Petroleum y la Royal Dutch Shell. Esto empezó en 1908, como digo. Después se produjo el gran descubrimiento de los enormes yacimientos del país y los norteamericanos han seguido la práctica de instalar en el poder a personas militares, civiles, empresarios, de su absoluta confianza. Después de morir el señor Gómez vino su general Contreras. Después vino un periodo muy breve de un gran presidente muy poco conocido fuera del país y tampoco mucho dentro del país, que era el general Medina Angarita. El general Medina Angarita empezó a pedir a las empresas que acabo de citar que pagasen impuestos. Resultado, la embajada norteamericana, junto con un dirigente supuestamente de izquierdas, pero que en realidad es un hombre que siempre había servido y sirvió a la familia Rockefeller, que eran los accionistas principales de la compañía Standard Oil of New Jersey, que hoy luego se desmembró, pero siempre la familia Rockefeller, dieron un golpe de estado al señor Medina Angarita y volvió la misma senda de instalar a presidentes. El general Pérez Jiménez, por ejemplo, sirvió a los norteamericanos hasta que planteó una red ferroviaria para el país y los norteamericanos lo sacaron. Luego vino la supuesta democracia y el señor Rómulo Betancourt, que había contribuido a derrocar a Medina Angarita por afectar los intereses petroleros, que era un trotskista que fundó Acción Democrática, el trotskista de la familia Rockefeller. Cito un autor venezolano, no lo vais a conocer, me ahorro el tiempo, ¿no? Siguió la misma norma de crear un Estado semicolonial. La señora María Corina Machado, en lugar de ser una política de izquierdas o una militar de raigambre gomecista, es, curiosamente, desde el año 2002-2003, una hija de las grandes familias venezolanas oligárquicas. Por ejemplo, desciende de una familia que está en el poder en Venezuela económico desde que la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas toma el poder político y económico. Estoy hablando del siglo XVIII. Esta señora viene de esa raigambre, los Zuluaga. Pero sobre todo es una señorita, una señora criada en los Estados Unidos, habla inglés mejor que español, y cuando está justificando ahora que Venezuela debe de ser invadida por los norteamericanos, porque según ella ya ha sido invadida, simplemente lo que está haciendo es repetir la cantanela, el canto que han contado los políticos instalados por los norteamericanos y que sueñan con volverla a poner en la persona de esta señora, la descendiente de los Zuluaga, de otros grandes empresarios. Lo que pasa es que realmente el pueblo, no solamente el pueblo venezolano, sino una parte mayoritaria de la oposición, por ejemplo, el señor Capriles Radonsky, se opone completamente a los desafueros belicistas de la señora María Corina Machado.
Bueno, pues el foco puesto en María Corina Machado, bueno, los mensajes que ha ido soltando en los últimos días, en las últimas horas, sobre todo después de su llegada a Oslo. Te quiero preguntar también a ti por esto, José. ¿Cómo ves las declaraciones de Machado y el hecho de que diga que Venezuela ya está invadida? Hombre, pues no es una buena receta ocupar el gobierno de tu país llevado por los tanques del extranjero. O sea, no suele ser bueno instalar un poder con armas extranjeras defendiéndote, y menos si perteneces a una familia de alta oligarquía, y sobre todo si los opositores a Maduro tampoco están todos contigo, porque la oposición a Maduro está dividida. Vamos a ver, el tema de Venezuela lo tienen que resolver los venezolanos sin intervenciones exteriores. Y si hay intervención exterior, pues la vieja receta de la que hablamos aquí el otro día: contactar con el núcleo duro del chavismo y moverle la silla a Maduro, incluso ofrecerle una salida a Maduro. Porque creo que, vamos a ver, yo creo que una cosa importantísima, que el aluvión de propaganda nos ciega muchas veces. El chavismo tiene muchos partidarios y están armados. Y la posibilidad de un baño de sangre, de una guerra civil en Venezuela, no es ninguna hipótesis de trabajo. Y si esta señora llega al poder traída por los marines, va a haber una guerra civil en Venezuela, porque no creo que el pueblo venezolano se deje imponer por Estados Unidos un dirigente. Es decir, si queremos que Maduro caiga, hay que dinamitar el chavismo desde dentro. O sea, no sé, un ataque frontal de este estilo es sencillamente suicida. Incluso en el hipotético caso de que triunfara, pues tendríamos una Venezuela en una situación terrible. Y creo que, en primer lugar, lo que habría que intentar buscar es, primero, conseguirle una salida a Maduro, y segundo, buscar una reconciliación, si es posible, de los venezolanos. Ya sé que esto suena como a chino, pero en España lo hicimos. O sea, tampoco es tan complejo. Bueno, es complejo, lleva tiempo, pero cualquier salida que no esté consensuada por el pueblo venezolano y que aplaste una parte de la nación para satisfacer a otra, no va a ser buena. Entonces, vamos a ver, yo no creo que haya una aventura militar, porque me parece que efectivamente eso, es una aventura. Realmente no sabemos qué disposiciones de defensa les están trayendo los chinos y los rusos a los venezolanos. Puede haber una gran sorpresa si esta gente recibe cierto tipo de armas. Por lo tanto, tiene que ser un proceso interno venezolano, tienen que ser los venezolanos los que decidan. Y tienen que decidir, pero buscando una conciliación, no buscando un enfrentamiento mayor. Y repito, el chavismo tiene un fuerte contingente social. El chavismo no surgió de la nada, no es un golpe de Estado dado por un puñado de aventureros. El chavismo ha contado con muy potentes apoyos sociales durante estos años. Y pretender liquidarlo y bueno, imponer por la fuerza otro tipo de régimen, pues no es propio, primero, de una premio Nobel de la Paz, y en segundo lugar, repito, siempre es preferible una mala paz a una guerra. Siempre es preferible una salida negociada a entrar con los cañones, y menos con los cañones del extranjero. Bueno, pues hablando de Venezuela, antes hablábamos de Rusia, pues precisamente acaban de hablar por teléfono Vladimir Putin y Nicolás Maduro. Información de última hora. El Kremlin confirma que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha hablado por teléfono con el presidente venezolano. En una conversación con Maduro, el presidente ruso ha expresado su solidaridad con el pueblo venezolano. Ha reafirmado su apoyo a las políticas del gobierno. Las partes han discutido el desarrollo de las relaciones amistosas entre Rusia y Venezuela en el marco del acuerdo de cooperación estratégica. También han confirmado su compromiso de desarrollar proyectos conjuntos en las esferas comercial, económica, energética, cultural y humanitaria. El presidente ruso Vladimir Putin, hablando por teléfono con Nicolás Maduro, ha expresado su solidaridad y confirma el apoyo ruso. Han expresado su intención de realizar proyectos conjuntos en economía y en energía. Llamada importante por parte del presidente ruso con el presidente de Estados Unidos, con un Donald Trump que decía que Maduro tiene los días contados. De momento lo que tiene, parece, es el apoyo por parte de Putin. Adrián, te quiero preguntar a ti también por esto. Estamos hablando de Venezuela, importante este paso, ¿no? El hecho de que Putin hable con Maduro y exprese también el apoyo de Rusia.
Sí, me parece que está silenciado, Adrián. A ver. Sí, perdón. Se está especulando mucho sobre cuál puede ser el papel no solo de Rusia, de China, de Irán, ante una hipotética invasión por parte de Estados Unidos. Se está especulando mucho, pero tampoco hay datos concretos para que nos puedan llevar a pensar que puede haber, digamos, una traición, como dicen algunos, o un mirar hacia otro lado mientras Estados Unidos invade. También se ha dicho que Estados Unidos, o Trump en concreto, que ha intentado convencer a Rusia de que miren hacia otro lado en Venezuela a cambio de que Estados Unidos se vaya de Ucrania, y que la respuesta de Rusia ha sido que eso no es un tema negociable, porque la guerra en Rusia ya objetivamente la tienen ganada los rusos, ¿no? Pero bueno, yo creo que por ahora son especulaciones, no sabemos exactamente hasta dónde va a llegar esas ayudas. En principio hay informaciones concretas del propio gobierno venezolano haciendo referencia a armamento que está siendo aportado por Rusia y por Irán fundamentalmente. Y tenemos que partir de esa consideración seguramente, ¿no? Lo que está sucediendo en relación con el premio Nobel, primero hay que situarlo desde la perspectiva del propio premio Nobel, ¿no? De lo que significa de desprestigio de este premio, que no es algo nuevo, evidentemente, que ya viene desde hace mucho tiempo atrás, pero en el que ha habido ya cuestiones absolutamente escandalosas, ¿no? Como la de la entrega del premio Nobel de la Paz a un Obama que todavía no había empezado a ejercer la presidencia, y que luego se destacó como uno de los presidentes norteamericanos más belicistas, o una Corina Machado, en este caso, que antes del premio Nobel y después del premio Nobel no hace otra cosa más que pedir una guerra contra su propio país. Que eso, bueno, se puede valorar desde un punto de vista político e ideológico de una u otra forma, pero desde luego parece lo más contradictorio que existe con la búsqueda de la paz, ¿no? María Corina Machado efectivamente ha hecho una serie de declaraciones que responden a una persona que está buscando el apoyo de Estados Unidos como sea. El apoyo está buscando no solo un apoyo político, está buscando la invasión de Estados Unidos como sea, y a la que no le importa demasiado la opinión pública de los venezolanos por las cosas que está diciendo, ¿no? Todo el mundo conoce esa entrevista con el hijo, este mismo año, con el hijo de Donald Trump, en la que, con un descaro absoluto, hizo referencia a que Estados Unidos tiene que ser consciente de que lo que podemos hacer en Venezuela es privatizar todos los recursos naturales, ponerlos a disposición de vuestras empresas, y vuestras empresas pueden hacerse con el gas, con el petróleo, con las tierras, etcétera, ¿no? Algo absolutamente vergonzoso desde la perspectiva de su propio país, pero que parece que esto a ella no le importa excesivamente, ¿no? Bueno, este es uno de los grandes problemas de Venezuela y de la oposición venezolana. Es decir, que ya no es una cuestión solo de que haya intereses internos contrapuestos, de que haya ideologías distintas, ¿no? Es que hay una base en una parte fundamental de la oposición que tiene muy poco que ver con los intereses del país, y está permanentemente enganchada con intereses extranjeros, norteamericanos en este caso, ¿no? Yo creo que ha sido también históricamente el factor fundamental que ha llevado al atrincheramiento del chavismo en el poder, y a una oposición sin ningún carácter, digamos, constructivo, una oposición basada en un permanente boicot y sin proponer alternativas reales desde el punto de vista de los intereses de la gente, ¿no? Venezuela está en este momento ante una oportunidad histórica para rehacer su economía y para rehacer esta configuración política, digamos, eficiente, gracias a su relación con los BRICS, ¿no? Que le puede aportar referencias de futuro muy claras, primero en base al contrapeso de los BRICS con respecto a la hegemonía aplastante que Estados Unidos ha tenido históricamente sobre Venezuela, y segundo porque les puede aportar caminos de desarrollo
para países en vías de desarrollo que han optado por políticas constructivas o países, por ejemplo, muy dependientes también de recursos energéticos que han sabido superar las políticas meramente extractivas, ¿no? Pero claro, los BRICS les aportan una oportunidad, pero esto no es ninguna garantía. Es decir, Venezuela se lo tendrá que ganar a pulso y para eso necesita tiempo, un tiempo que precisamente por eso los norteamericanos seguramente no quieren darle. Entonces tendríamos que situar el contexto actual dentro de esa perspectiva, primero, de que Estados Unidos no quiere dar tiempo a Venezuela para que se les escape ya de forma definitiva hacia el contexto de los BRICS, y por otro lado, la estrategia de Estados Unidos del trumpismo en concreto, de apostar por resituarse en el mundo multipolar en base a aceptar el peso que en otros continentes tienen países como China o Rusia, pero intentar hegemonizar de alguna forma, no sabemos si América en su conjunto o por lo menos América del Norte, y tampoco tenemos muy claro en base a qué criterios, si van a ser siguiendo los criterios tradicionales de ocupación o van a ser en base a otros tipos de influencia. Pero evidentemente estos gestos agresivos de Donald Trump no hacen prever nada positivo en este sentido, ¿no?